vamos a ver el tema de cómo aprovechar las objeciones, que aparentemente es algo negativo, algo nocivo en el proceso de la venta. La objeción es cuando el cliente no decide, o no quiere decidir, o no puede decidir. Vamos a ver algo negativo desde el punto de vista positivo, es decir, lo vamos a ver con el vaso medio lleno. Y vamos a ver cómo podemos hacer, al estilo luchadores, ¿no? De lucha libre o de judo, de usar la fuerza del contrincante para vencer. Suponiendo que esto se pueda equiparar a una pelea, cosa que obviamente no lo es, no estoy peleando con el cliente ni digo que se pongan a pelearlo, pero esto es el manejo, el aprovechar objeciones del cliente para aprovecharlas para cerrar una venta, justamente, ¿no? Aprovechar ese comentario, o la fuerza del contrincante para eh, ir directamente al cierre de la venta, ¿no? Que en definitiva es lo que usted y el cliente necesitan, ¿no? El cliente no puede pasarse toda la vida dilatando la decisión. En algún momento tiene que enfrentarse con la realidad de tomar la decisión. Y es difícil tomar la decisión. Ya lo decía Napoleón Bonaparte. Nada es más difícil e importante estar en condiciones de decidir. Y fíjense quién lo decía. Napoleón Bonaparte, un individuo que aparentemente no tenía problemas para tomar decisiones. En este sentido, en el libro de ventas que recomiendo, uno de los libros de estrategias ganadoras de venta de Dale Carnegie y Asociados, el autor dice, los autores, ¿no? Es la asociación de Dale Carnegie, dicen, el cliente necesita que el vendedor le ayude a tomar la decisión. Y muchas veces, casi en el 80% de los casos, el vendedor está listo para comprar y no se anima a decidir. El comprador está listo para tomar la decisión, no se anima a decidir. Por eso es tan importante que el vendedor le ayude a tomar la decisión. Bien, esta es una introducción breve como para ya empezar a meternos en el tema, ¿no? Y lo primero que quería comentar, o lo primero que quería mostrar es cómo está ubicado el tema este de la negociación, en qué parte del proceso del trabajo de la venta está ubicado esto, ¿no? Entonces, yo voy a mostrar un proceso, un modelo, una serie de pasos del proceso de la venta. Obviamente, dependiendo del autor, hay 10 pasos, 12 pasos, 8 pasos, 4 pasos. Yo voy a mostrar un modelo de 8 pasos, ¿no? Bien, el primer paso del proceso de la venta, y en esto voy a ir rápido para mostrar la visión global, conocimiento del producto. Lo primero que tiene que hacer un vendedor es tener clara una preparación previa, una capacitación interna, ¿no? Conocer el producto significa no solo conocer lo que yo voy a vender, sino conocer los productos de la competencia, conocer las máquinas, los autos de mis competidores para tener un análisis comparativo en cuanto a características también y en cuanto a beneficios. Es decir, conocimiento del producto significa también conocer cada característica técnica de mi producto y ver para qué sirve. Y también ver para qué lo quiere el cliente, ¿no? Dependiendo del tipo de cliente, bueno, cada cliente necesita o aplica características de un producto de manera distinta. Conocer el producto también quiere decir conocer la industria, conocer del tema, ser idóneo, ¿no? Ejemplo, si yo voy a vender ropa y tengo que conocer de moda, de combinación de colores, de qué va bien con un cabello oscuro, con un cabello claro. Esto es, en pocas palabras, conocimiento del producto. Paso siguiente para aquellos que hacemos ventas en la calle, digamos, venta proactiva, donde salimos a buscar clientes, identificar potenciales clientes. ¿Quién necesita el producto que yo tengo? En definitiva, ya la empresa hizo un análisis de necesidades y fabricó el producto. Ahora lo que tengo que hacer yo, vendedor, es ver qué clientes potenciales, potencial cliente es aquel que tiene la necesidad de mi producto, que lo puede decidir y lo puede pagar. Eso es potencial cliente. Una persona que necesite mi producto y que lo pueda decidir, pero que no lo pueda pagar, evidentemente no es cliente potencial. Entonces, esto es un trabajo que no se termina nunca. Todos los días tengo que identificar clientes potenciales y no simplemente quedarme esperando a que entren al concesionario a averiguar. Porque incluso el que entró a un concesionario ya viene con información, viene con prejuicio, está bien, es un paso adelante, ya es una persona que demuestra de alguna manera un interés, pero también es una persona que quizá esté controlando mejor la pelota que el vendedor. Paso siguiente, fíjense, algunos especialistas de este paso ni lo tienen en cuenta. A mí se me ocurrió ponerlo porque sobre la base de que el cliente, antes de comprar mi producto, toma una primera decisión,
de si soy yo la persona con la cual él va a hacer el negocio, en ese sentido es que yo me tengo que vender. Por eso insisto que este paso es clave. El cliente me tiene que comprar a mí, tiene que comprar la idea de que yo soy la persona con la cual él va a resolver su problema o su necesidad. O, digamos, va a tomar la decisión de que yo no soy esa persona. Es una decisión no muy racional, es una percepción o una sensación de que se siente cómodo y que no va a dudar en depositar su confianza en mí y contarme todo lo que quiera contarme para que yo lo pueda ayudar. Yo no voy a tomar la decisión por él va a tomar, el cliente va a tomar la decisión, pero es importante que yo me transforme en un asesor idóneo, competente, ¿no? Una persona con autoridad. Vamos a ver esa autoridad que después voy a necesitar para poder cerrar la venta, porque si no tengo autoridad, soy un irrespetuoso. El paso siguiente es, a pesar de que se mezclan estos pasos, ¿no? Yo he tratado de separarlo, pero simultáneamente, mientras identifico necesidades, voy generando confianza y estableciendo esa relación, voy conociendo al cliente, el cliente me va conociendo, y acá hay algunas cuestiones claves, ¿no? La principal es hacer preguntas y escuchar. Escuchar al cliente, demostrar interés, mirarlo en la cara, digamos, dejar que el cliente hable todo lo que quiera hablar. Las preguntas acá tienen que ser abiertas. Yo no puedo hacer preguntas cerradas en este momento del proceso. No puedo decir, ¿usted quiere un 2.0 o un 1.8? O 1.6, ¿con llanta o con taza? No puedo hacer preguntas cerradas porque no me da información. Dejen que el cliente hable. Muchas veces ni siquiera hace falta hacer la pregunta porque el cliente llega y larga todo lo que está pensando, lo que siente, y si hay silencio en el medio, invita a que el cliente siga hablando. También hay veces que nos tocan clientes mudos, donde hay que hacerle preguntas, hay que sacarle las palabras con tirabuzón, o desconfiado, o gente que, digamos, habla poco en realidad. Entonces ahí es donde yo tengo que ser lo suficientemente inteligente o perspicaz como para hacer la pregunta adecuada, ¿no? Una pregunta abierta es aquella que requiere que el cliente se explaye, ¿no? Que no simplemente que diga blanco o negro, con taza o sin taza, o con llanta. O 1.8, ¿no? Es una pregunta cerrada, no me está dando información. La pregunta abierta sería para qué lo necesita, qué estaba pensando, digamos, qué idea tiene en la cabeza. Algo abierto, cada uno tendrá que buscar y probar distintas preguntas abiertas y para cada cliente funcionarán distintas. Y tengo que pensar en varias preguntas abiertas, de modo que el cliente, digamos, si una no funciona o si el cliente transformó una pregunta abierta en una respuesta monosilábica, bueno, buscar qué otra pregunta para que nos dé información. ¿Qué tipo de trabajo hace usted? Si el cliente me da la idea de que lo usa para trabajar, ¿no? Es una pregunta cerrada, ¿lo usa para trabajar? Sí, me va a decir el cliente, bueno, ¿y qué tipo de trabajo? Y ahí es donde el cliente tiene que, viaja, por ejemplo, y sí, viajo para acá, para allá, a lo mejor el cliente esa pregunta que aparentemente es abierta la conforma, sí, viajo. Y uno tiene que empezar a remar, bueno, ¿y cuánto viaja? Entonces, por ahí, una pregunta del estilo, ¿qué tipo de trabajo tiene usted? Es una pregunta más abierta, ¿no? Bien, una vez que yo entiendo la necesidad del cliente, el problema, la situación, logré averiguar dónde anduvo el cliente averiguando ya antes que llegara a mi concesionaria, yo ya tengo que ir a lo concreto. Muchas veces el cliente viene apuntándole a un vehículo directamente, viene apuntándole a una cosechadora, viene interesado por eso, pero yo no sé si ese cliente necesita eso, si es el producto adecuado. En el caso de una cosechadora, bueno, a lo mejor está el cliente pensando en reemplazar, pero no está previendo si va a crecer en cantidad, si es un contratista, si va a crecer en cantidad de hectáreas cultivables o si realmente está queriendo reemplazar dos máquinas antiguas chicas por una grande y sacarse un problema de un maquinista. Eso hay que averiguarlo. Por eso el punto 4, el paso 4, es clave. Entender cuál es la necesidad puntual del cliente para realmente hacer la propuesta, porque acá es, el trabajo del vendedor es un trabajo. Yo no puedo ser una persona, digamos, mi trabajo, yo suelo decir de una manera grosera, ¿no? El trabajo del vendedor no se limita a mostrar producto y recitar precios. No es ese el trabajo. El trabajo del vendedor consiste en agarrarlo al problema, entenderlo al problema del cliente y tratar de encontrarle la solución adecuada a ese problema. Y hay veces que la solución es dolorosa o es distinta a la que yo pensaba.
o distinta a la que el cliente traía, obviamente, con lo cual es un trabajo arduo, ¿no? Sobre todo, por eso es importante, vamos a ver después que eh, hay que ser oportuno en el momento del cierre. Me voy adelantando un poquito y voy a mostrar todos los pasos, ¿no? Los pasos siguientes. Ahí vienen las objeciones, el cierre del negocio y el seguimiento. Certero y oportuno por aquel que compró como por el que no compró. Vuelvo a lo que recién planteaba. ¿Cuándo es el momento del cierre? Hay que ser oportuno en el momento del cierre. Y fíjense lo que voy a decir, porque eh, el momento de cerrar una venta es cuando el vendedor ve con los ojos del cliente el negocio. Esto que estoy diciendo es bastante complicado, ¿eh? No es tan fácil como parece. Me tengo que lograr meter en el lugar del cliente, disculpen la expresión, pero tengo que, hasta, y digamos, gráficamente me tengo que poner en el lugar del cliente, eso es la empatía, ¿no? La capacidad de ponerme en el lugar del otro para ver cómo ve el otro y sentir cómo siente el cliente. Y desde ahí verlo al cliente, pero ahí yo lo que tengo que lograr primero es entenderlo al problema, entender la necesidad, entender el negocio, porque solo así voy a poder entender o voy a poder ver cuál es el producto adecuado que resuelve ese problema, esa necesidad o que ayuda mejor a hacer ese negocio. Entonces, la empatía es la capacidad que tiene que desarrollar el vendedor para lograr ponerse en el lugar del cliente para poder ver desde ese punto de vista. Entonces, cuando el vendedor parado en el lugar del cliente, sintiendo como siente el cliente, ve el negocio, es el momento de volver a su lugar y hacer la pregunta de cierre. ¿Te llevas esta unidad? Entonces hacemos el boleto. ¿Lo querés blanco o lo querés gris? ¿O qué color lo querés? Ya dando por sobreentendido. Estoy adelantando un poquito el punto 7, las preguntas de cierre, que la vamos a ver en detalle dentro de unos pocos minutos, así que no se preocupen si me desordené un poco, ¿no? Bien. Vuelvo al punto 5, estábamos en la propuesta de negocio. ¿Cuál es la propuesta de negocio? Y bueno, obviamente que la propuesta de negocio es cuando yo lo entendía el negocio. Yo no le puedo mostrar todos los productos que tengo disponibles y que el cliente me maneje la entrevista. ¿Y cuánto cuesta tal cosa? Y 2.0, ¿cuánto cuesta? Y si viene con llanta, ¿cuánto más me costaría? ¿Y qué bonificación me puede hacer? Ahí está manejando todo el cliente. Con pregunta me va tironeando, me va apretando. Incluso hasta me puede decir, mira, vengo de otra concesionaria y me ofrecen esto. Y ya me empezó a chicanear y a presionar. Eso pasa cuando el vendedor no controla este proceso que tenemos acá enfrente de la pantalla. Cuando yo me dejo llevar por lo que el cliente, digamos, de una manera equivocada, incluso errónea para uno mismo, para el vendedor y para el cliente, la venta termina saliendo mal. El proceso termina manejándose mal. No tengo autoridad para hacer el cierre. El cliente está manejando el proceso y muchas veces se va a equivocar, porque acá, en la venta, el especialista soy yo, no es el cliente. Y esto tengo que demostrarlo en definitiva. Yo suelo hacer otras analogías, ¿no? Como por ejemplo, ¿a usted se le ocurriría decirle a un médico que le dice, bueno, tome este remedio, compre en la farmacia este remedio y tome una pastilla cada 8 horas? ¿A usted se le ocurriría decir, no, no, doctor, ¿y si lo tomo cada 10? O espere un poquito, a ver, ese que me está dando, ¿por qué no me da un par más? Así yo después veo, me da opciones. Bueno, también uno puede pedir la droga genérica, ¿no? Pero a mí no se me ocurriría plantearle una... Si tengo duda, obviamente le pregunto al médico, pero el médico tiene autoridad. El médico cuando dice algo, tiene autoridad, presenta su propuesta de negocio y no hay duda al respecto. Vamos a otro ejemplo, un abogado. De nuevo, ¿no? Usted, una empresa, una persona contrata un abogado para que lo defienda. Y el abogado, una vez ha hecho un diagnóstico, un análisis de la situación, le dice, bueno, mandamos esta carta de documento, le vamos a decir esto, esta es la estrategia. ¿A usted se le ocurriría decir, no, no estoy de acuerdo, me parece que es otra o no sé qué? Si yo tengo duda, pregunto, pero esa autoridad que tiene el médico, el abogado, cualquier profesional, es la autoridad que debería tener un vendedor. El que sabe es el vendedor, el especialista es el vendedor. Pero claro, si el cliente percibe en el vendedor más interés en vender el producto que en ayudarlo a él, obviamente que entra la desconfianza. Por eso es tan importante el paso 3. Fíjense cómo volvemos a pasos anteriores. El paso tercero, en este caso, la venta de los servicios profesionales, es esto, ¿no?
la demostración de interés, el saber preguntar, el saber escuchar. Simultáneamente estoy detectando necesidades, estoy entendiendo la situación del cliente, estoy entendiendo la crisis en la que se está debatiendo el cliente para poder decidir, para poder definir, para poder investigar. Entonces es clave que el cliente tenga confianza en el vendedor. Y la confianza la da el conocimiento cabal de lo que estoy vendiendo. Yo no puedo, si soy mediocre en el conocimiento del producto, obviamente no voy a poder ni cerrar una venta. De todos modos, para los vendedores nuevos, que por ahí veo probablemente muchos de los presentes hace poco que están en venta o hace poco que están en el concesionario, no se preocupen tanto, digamos, esto es cuestión de experiencia y de tiempo. Pero bueno, no aflojen con el primer paso, con el conocimiento del producto para poder tener autoridad. Esa autoridad la voy a necesitar para el momento de cerrar el negocio. ¿Mm? Para el momento de manejar objeciones. Una vez que yo hice la propuesta de negocio, tengo que estar tan convencido de eso. Hay algo que voy a mencionar al final. Es la convicción, y lo adelanto ahora porque me parece que es muy importante como para que no lo mencione ahora o para que lo deje pasar. Es la convicción del vendedor lo que convence al cliente, no el esfuerzo que haga por convencerlo. Con lo cual, si el vendedor no está convencido de que la propuesta de negocio que está haciendo en términos de beneficio se ajusta estrictamente al paso 4, a la necesidad específica del cliente, y no va a tener capacidad para poder cerrar la venta, no va a tener autoridad, podríamos decirle, ¿no? Bien, una vez hecha la propuesta de negocio, siempre va a aparecer una objeción. Es muy raro el momento en que no aparezca una objeción. Es muy rara la venta que no tenga, aunque sea un regateo, y dude de aquel cliente que viene y compra rápido porque, bueno, asegúrese de cobrar. Bien, una objeción, el paso 6, surge como una reacción natural del cliente ante una oportunidad de decidir. Les recuerdo el comentario de Napoleón Bonaparte: nada es más difícil e importante que estar en situación de decidir. Una vez que el cliente recibe la propuesta de negocio, tiene que decidir. Y naturalmente el ser humano tiende a patear la pelota para adelante. Bueno, está bien, lo voy a pensar, voy a mirar otras, tengo ganas de ver otras, lo voy a consultar. Entonces, muchas veces ni siquiera dice que nada, simplemente, bueno, muchas gracias, hasta luego, y se va, y el vendedor obviamente lo deja ir. Eso es lo que no entiendo. Lo hago yo frecuentemente para ver qué hacen los vendedores, ¿no? Y me dejan ir con tanta facilidad. Bien, el tema, justamente este es el tema central de hoy, ¿no? Cómo manejar esas objeciones. Vamos a ver qué tipo de objeciones hay, cómo se presentan, en qué momento, qué hay que hacer y básicamente cuáles son las estrategias para manejarlas, ¿no? Después el paso siguiente, una vez que manejo esa objeción, y aclaro una cosa: manejar una objeción, superar una objeción, no significa torcerle la decisión del cliente, convencerlo de algo que no está convencido. No significa eso, ¿eh? Ojo que en este sentido creo que hay muchas confusiones al respecto, porque manejar la objeción no quiere decir ganarle la discusión al cliente. Superar la objeción no quiere decir enchufarle el auto, la cosechadora, el tractor o la máquina vial de prepo a aquel que no la quería comprar. Al contrario, eso es hacer un negocio de corto plazo y nunca más. Superar una objeción significa ayudar al cliente a resolver ese problema que se le presenta. Es más, yo diría, hasta el punto 5 llega cualquiera. A ver, vuelvo a repetir esto. Hasta el punto 5 de este proceso que estoy mostrando, que tenemos en pantalla, llega cualquiera. Cualquiera puede aprender, vamos a empezar el primer paso, aprender algo de los productos. Cualquiera puede ir tocando puertas, yo llamando por teléfono a ver a quién le puede interesar un auto, o revisando bases de datos, no es la forma de hacerlo, ¿eh? Cualquiera puede hacer preguntas, escuchar necesidad, y cualquiera puede presentar el auto, el modelo, el precio y todo lo demás. Hasta ahí llega cualquiera, hasta ahí llegan todos, diría yo. Pero no cualquiera pasa al paso 6 y 7. Solo los profesionales. Y acá me gustaría insistir, disculpen que me demore un poquito en esta diapositiva porque tenemos que tenerlo claro al proceso, y me gustaría a mí dejar claro esto. Es bueno que existan las objeciones y es bueno que sea difícil cerrar la venta, porque el éxito, y una vez escuché algo así, espero acordarme bien espero reproducirlo adecuadamente, el éxito es esquivo, no es para cualquiera.
El éxito está preparado, está previsto, está preparado para aquellos que estén dispuestos a pagar el precio de ese éxito. Y acá está el precio. El precio es trabajar, analizar y estudiar de qué hago o qué más puedo llegar a hacer para no ser de ese 80% de los vendedores que llega al paso 5 y se va y deja a su cliente abandonado. Vamos a ver que esa es una de las estrategias que voy a mencionar después. Bien, pero fíjense lo que ocurre. De ese 20% que pasa en este punto, en el 90% de los casos terminan cerrando la venta. Y ahora justamente vamos a ver qué es lo que se puede hacer ante una objeción, ¿m? Y cómo se cierran los negocios. Incluso, yo suelo decir, el vendedor profesional sabe perfectamente por qué el cliente le compró y sabe también perfectamente por qué el cliente no compró. O sea, no se queda con que el cliente lo tiene que pensar. Al hacer pregunta de cierre, el cliente termina, se siente en la necesidad de decir, mirá, lo que no me convence es que este modelo no trae cesta, o que no, digamos, me parece que es muy gastador. Entonces, ahí me está dando la información. Ahora, si me dice, bueno, lo que pasa es que tengo un primo de mi señora que vende autos y no es esta marca, pero, viste, yo no quiero tener un problema familiar, bueno, ya es distinto que un cliente se vaya diciendo, déjamelo pensar, que quiero hablar primero con mi señora, a ver qué hago con este tema, a simplemente déjamelo pensar. O gracias, hasta luego, ya está, chao. Entonces, en el primer caso, el vendedor sabe perfectamente dónde está el problema, dónde está la traba. Entonces, la próxima vez que llame al cliente para hacer seguimiento, de aquel que no compró todavía, el que no decidió, ya sabe cuál es la situación. En cambio, si el segundo caso, el vendedor que dejó ir al cliente sin hacerle una pregunta de cierre, sin ayudarlo a definir el problema que le estaba frenando a la decisión, y bueno, no tiene ni idea. Ese llamado va a ser inoportuno, porque no hay relación, no hubo una buena venta del paso 3, digamos, de los servicios profesionales del vendedor. Hasta acá, una visión general del proceso de la venta. Si hay alguna pregunta, me gustaría que me la hagan. Dejo un minuto para ver si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud y la analizamos. Bien. Bien, a ver, más arriba hay algo. No, ¿no? Bien, tenemos una pregunta acá que dice, sí, Gastón ya tiene audio. ¿En qué momento de la venta se deben realizar las preguntas abiertas? A ver, yo decía al principio que ya sea que yo vaya, haga un llamado telefónico o haga una visita personal a un cliente potencial, como aquel cliente que viene a mi concesionaria, digamos, no importa cuál sea el caso, si yo voy al terreno, al campo, al territorio del cliente o el cliente viene hacia mí, una de las primeras cosas que tengo que hacer, a ver, si el cliente ingresa a mi concesionaria, lo primero que tengo que hacer es sonreír. Eso reemplaza un montón de palabras. ¿Lo puedo ayudar en algo? Me parece una palabra, una expresión medio inútil porque es obvio, estoy para eso. Y una sonrisa ya dice eso. Estoy acá para ayudarlo, me da alegría verlo. Entonces, una sonrisa, al principio yo iría a observar con quién viene esa persona, cómo viene, por dónde entra, cómo viene vestido, sin prejuzgar. Ojo, yo siempre insisto en esto. Observar, sonreír. El paso siguiente es buenos días, buenas tardes, un saludo cordial de bienvenida. Con la sonrisa ya estoy diciendo un montón de cosas, ya estoy abriendo y paso siguiente, si el cliente empieza a hablar, no hacen falta las preguntas abiertas. Mirá, estoy buscando un auto porque estamos mirando, estamos empezando, es el primer lugar que entro, hace un mes que quiero comprar un auto y no me decido. Déjenlo hablar al cliente. Si el cliente no habla, es ahí donde tengo que hacer la pregunta. O si quiero, está bien, acá hay preguntas para ir circunscribiendo. Obviamente que yo tengo la pregunta abierta al principio, justamente, fíjense, estamos hablando del paso 4, yo tengo que identificarme, ya no tengo ni idea ni del cliente, ni de dónde es, ni qué hace, ni a qué se dedica, ni para qué quiere, ni qué viene a hacer acá, si es la primera vez que vino, si ya vino 10 veces, si ya compró un auto en esta concesionaria. Entonces, esa información, yo tendría que hacerme un listado de toda la información que yo debería obtener de un cliente
Y ya la 10ª vez ya no hace ni falta que mire ningún machete, ninguna... Entonces, lo que tengo que hacer de entrada, las preguntas abiertas para dejarlo hablar. Si el cliente es parlanchín y quiere hablar, y bueno, obviamente no hace falta ni siquiera alentarlo a hablar. Pero si el cliente, como decía hace rato, es un cliente mudo, le tengo que hacer preguntas y lo suficientemente abierta. ¿Y a qué se dedica usted? ¿Para qué lo va a usar el auto? Y de pronto a lo mejor el cliente está pensando que el hijo va a cumplir 18 años y se lo va a tener que prestar. Entonces, esas cosas que está pensando el cliente, esos globitos se los tengo que sacar. De alguna manera los tiene que decir. Entonces, si yo demuestro confianza al cliente, empatía, lo hago sentir cómodo, ojo que este no tiene que ser un interrogatorio policial. Si le empiezo a hacer preguntas para atosigarlo a pregunta, el cliente se va a cansar y se va, digamos, se va a sentir mal. Al principio, las preguntas tienen que ser abiertas. Vamos a ver justamente el tema que trata hoy, el manejo de objeción y el cierre de la venta. Una vez que llegamos al paso 6, las preguntas se tornan totalmente cerradas y no hay más explicación. Acá es básicamente pregunta. A ver, todo el proceso de la venta debería manejarse con preguntas. El vendedor, dicen que tenemos 2 orejas y una boca, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que deberíamos hablar es solo el 10%, no ni siquiera proporcional a la cantidad de orejas y boca. Y escuchar al cliente un 90%. Al principio, y cuando yo hablo es para mostrar el producto y decretar la receta que da el médico. Toma esto. O la carta documento que te dé el abogado. Es decir, digamos, no hace falta tanto hablar, no hace falta ser un buen parlanchín. Creo que los mejores vendedores, y acá me salgo un poquito de tema, son los introvertidos, la gente que habla menos, porque está temperamentalmente mejor preparada para escuchar. Me voy un poquito más fuera todavía y les digo lo siguiente. Desde que nacemos los seres humanos nos han enseñado a hablar, a caminar, a escribir, a leer. Entonces yo pregunto, la segunda cosa que más hacemos a lo largo de nuestra vida después de respirar es escuchar. Y nadie nos enseñó a escuchar. Entonces acá hay un problema que tenemos los vendedores, que tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar activamente, como dice Covey, ¿no? Recomiendo eso de un material sobre la escucha activa. Hay hasta cursos y ejercicios sobre cómo escuchar. Bueno, el vendedor tiene que ser un maestro en el arte de hacer preguntas y un maestro en el arte de escuchar. Al principio las preguntas tienen que ser abiertas, de respuestas que no se limiten a un sí, un no o un monosílabo, para que el cliente pueda hablar de lo que él realmente necesita, de lo que siente, de lo que piensa. Pero eso no lo va a hacer si yo no soy una persona que le genere confianza, que tenga autoridad. ¿Qué me da autoridad? Justamente el hacer preguntas me da autoridad. Imagínense que voy a un campo porque estoy viendo, quiero vender digamos, estoy encargado de vender picadoras de forraje o pulverizadora, es lo mismo, ¿no? Entonces llego a un cliente potencial que tiene otro equipo de mi marca para colmo, y el cliente no me estaba esperando y ni pensaba cambiar su picadora. Y picadora de otra marca, ¿no? Entonces el cliente me dice, bueno, mira, tengo 5 minutos o 10 minutos, tengo un poco tiempo, me tengo que ir volando, tengo que ir a los bancos. A ver, explícame rápido que yo ya, que así ya, en realidad lo que quiere es sacarse el problema encima. Entonces la consigna sería ahí, mire, ya que tengo 5 minutos, ya que tenemos poco tiempo, ¿por qué en lugar de hablarle, pues yo después le dejo un folleto, me deja hacerle unas preguntas? Y el cliente va a decir, bueno, a ver, ¿qué pregunta? Ahí pido permiso para hacer una pregunta. ¿Me puede contar acerca de la experiencia que usted tuvo o tuvo hasta ahora con esta máquina? Y claro, le estamos pidiendo una pregunta abierta, obviamente, le estamos pidiendo al cliente que nos cuente él. Entonces le estamos pidiendo al cliente que nos cuente. Y claro, el cliente que tenía 5 minutos para escuchar de pronto pasó media hora y sigue hablando de su experiencia. Esto es lo primero que tengo que lograr, la relación. Dicen que las ventas se cierran en la 5ª entrevista y esta es la primera. Con lo cual, no tiene sentido marear al cliente con tanta argumento sobre los productos y para colmo él ya tiene otro. O para colmos, cuando lo llamo me dice, no, por ahora, por este año no pienso cambiar el auto. Pero no por eso no voy a dejar de seguir hablando con el cliente, ¿no? Bien,
Perdonen por la digresión, pero me pareció importante esto de preguntas abiertas al principio, preguntas cerradas al final. A lo largo de todo el proceso es pregunta. El cliente está 100 veces más interesado en lo que va a decir él que en lo que va a decir el vendedor. Los vendedores somos poco creíbles, con lo cual diría yo, hablemos menos, eso nos da credibilidad, eso genera confianza. Tratemos de ser escuetos para que cuando demos la resolución o la propuesta de negocio tenga más valor. Cuanto menos hablemos, más valor va a tener la propuesta de negocio. Obviamente hay que ir evacuando las preguntas de los clientes. Acá hay otra pregunta que dice, ¿estos puntos del proceso de la venta tienen que ser consecutivos o pueden cambiar de ubicación u omitir? Lo segundo, Leonardo, si viene un cliente a decirme, mira, estuve mirando este auto y quiero comprar tal auto, 2.0 con limpia parabrisas atrás, en el techo y con no sé qué más. El cliente viene a decirme que se lo quiere llevar. Lo que tenés que hacer ahí, Leonardo, es agarrar el boleto, qué color lo prefiere y empezar a llenar. Me dice su DNI, me dice sus datos, ya, cómo lo va a pagar, de contado o necesita crédito. Es decir, vamos al cierre. Fíjense que estoy yendo al punto 7, porque el cliente me está dando una señal de compra clara. No tiene sentido frenarlo al cliente y decirle, espere, vamos a analizar la situación. Primero empecé a decirme, ¿a qué se dedica usted? No tiene sentido. A ver, no sé si me explico. Esas son señales de compra o señales de venta, en realidad algunos le llaman de esa otra manera. Cuando yo detecto una señal de compra clara, ya el hecho de que el cliente venga a mi concesionaria, de alguna manera hay una señal de compra. Si vino, seguramente es por algo, ¿no? Con lo cual hay mucha más probabilidad que aquel cliente que lo voy a visitar yo en la calle, en su casa, en su campo. Pero se pueden omitir los pasos. Después, obviamente, esa es una relación atada con hilos. Yo tengo que cuidarla la relación, pero lo que más vale ahí, cerremos la venta y una vez que se lo entrega al auto, a partir de ahí lo empiezo a llamar y empiezo a recomponer la situación, la relación. Pero si el cliente está dispuesto a comprar, yo tengo que ser perspicaz y darme cuenta que él ya tiene la decisión tomada, no quiere más problemas, no quiere más dudas, ya lo estuvo pensando, ya lo estuvo analizando. Lo único que tengo que tener cuidado es que a lo mejor lo estuvo atendiendo otro vendedor, un compañero mío que tengo que... Pero bueno, si eso no está registrado, esto lo hemos visto en el CRM, ¿no? Y si el cliente no viene a preguntar por el vendedor es porque realmente no valora el trabajo que hizo ese vendedor, ¿no? Si le da lo mismo que lo atienda cualquiera es porque seguramente no fue a ir atendido. Cosa muy rara si el vendedor hizo bien los pasos anteriores, ¿no? Pero bueno, acá ya estoy suponiendo que el cliente viene a comprar, vamos a suponer porque vio en internet la información o porque un hermano compró un auto, hay muchos casos así, ¿eh? Un hermano compró un auto, me pasó en mi familia tengo, ¿no? No en mis hermanos, pero sí en la familia de mi señora. Que un hermano compraba el mismo vehículo, iba al mismo lugar de vacaciones que el hermano mayor, ¿viste? Con un año atrás, pero iba siguiéndolo. Entonces, si uno se da cuenta de eso, no tiene nada que hablar ni que explicar. Cierra la venta y después va a haber tiempo como para aclarar todo o recomponer o mejorar o hacer seguimientos posteriores a la venta. ¿Mm? Muchas veces me ocurrió esto a mí, que el seguimiento lo tengo que hacer después porque veo la decisión tomada y en ese caso la recomendación es, digamos, no hacerle perder tiempo al cliente. Bien, avancemos un poquito más. Gracias por las preguntas. Las otras son muy parecidas a las que acabo de comentar, así que las resumimos de esa manera. Bien, paso siguiente. ¿Qué es una objeción? Una objeción es un pedido de mayor información. Una objeción, he dicho que lo íbamos a tomar como desde el punto de vista del vaso medio lleno, es decir, lo vamos a mirar como vaso medio lleno, y el vaso medio lleno es ver desde otro punto de vista una objeción. Para algunos será un problema, para algunos será una decisión. Fíjense que también digo, no es una decisión de no comprar. Para la gran mayoría de los vendedores, una objeción, lo tengo que pensar, eso significa sonamos, no lo va a comprar. O es caro, o es más caro de lo que yo pensaba gastar, digamos, invertir. Claro, yo quería un 0 kilómetro que valía $100.000 a pagar, y quería pagar los 50. Es lo que queremos todos los clientes, ¿no? La miércoles es más caro de lo que yo pensaba. Y los precios suben, las cosas van subiendo. Bien, el cliente todavía no lo vio al negocio que plantea el vendedor. O no tiene toda la información para decidir. Fíjense, hasta podría llegar a ser esto, es más caro de lo que yo pensaba gastar. Es algo así como no es tan bueno como lo que yo pensaba comprar.
Es otra forma de verlo. O está diciendo, decime por qué tengo que pagar este precio y me lo llevo. Digamos, esto quiere decir la objeción. Entonces, yo lo que pediría es que empiecen a mirar la objeción, ya una vez que la primera recomendación es identificarla la objeción. Empiecen a verla como algo positivo, porque eso significa que estamos avanzando en el proceso de la venta. Lo que viene después de esto es el cierre. Con lo cual, tengo que ver de qué manera uso esta información para llegar al cierre. Bien, ¿cómo se presentan las objeciones? Acá hay, digamos, dos formas de verlas. Cuando el cliente plantea excusas, cuando el cliente plantea excusas, ahí está, está escondiendo la verdadera objeción. Esto de lo tengo que pensar, lo voy a consultar, me gustaría seguir viendo otro, ahí me está escondiendo qué es lo que le impide tomar la decisión. En ese caso, ahí, el cliente, hay muchas opciones, muchas alternativas del por qué pone excusas. No desea, no puede enfrentarse con la obligación o no quiere enfrentarse con la obligación de tomar la decisión o cree que no necesita el producto. Yo les decía recién, el cliente tiene una picadora y yo le caigo con otra picadora de otra marca. Me conoce mis equipos y todo, pero él no pensaba, no cree que necesite cambiar de picadora. Y sin embargo dice eso, bueno, déjamelo, que yo lo voy a pensar, déjame el folleto, en todo caso yo me llego por la concesionaria. Las objeciones reales son un pedido de mayor información. Cuando el cliente me está diciendo, oye, es más caro, voy a tener problemas, no tengo crédito, no me da digamos, el banco me da hasta tanto, es un problema que está planteando. O incluso cuando me dice, el sobrino de mi señora trabaja en una concesionaria y ya me estuvo hablando que mi señora que quiere que lo compremos a él. Es una objeción real. Me está diciendo, ¿para qué me está diciendo eso el cliente? Porque me está pidiendo ayuda. A ver, revisando el proceso de la venta, ¿se acuerdan? El paso 6 están las objeciones. La objeción es algo que le impide al cliente tomar la decisión. El cliente está con un problema. No es el mejor momento para yo decirle, bueno, arreglate con tu problema, es tu problema y listo, que venga el que sigue, ¿no? No es justamente el cliente está planteando un problema y se supone que yo soy el que lo tengo que ayudar. Y cuando me plantea objeciones reales es porque el cliente evalúa que yo tengo la capacidad para ayudarlo a resolver ese problema, o al menos a entenderlo. Porque yo no me voy a meter en una cuestión familiar y decirle, no te preocupes, tu señora no va a decir nada si me compra. Obviamente yo no quiero generar problemas familiares. Y eso es bueno cuando el cliente empieza a manifestar objeciones reales y deja de poner excusas, es porque me tiene confianza. Justamente las objeciones ocultas existen porque hay problemas en la relación que hace el vendedor con el cliente. Entonces, cuando yo no supe el paso 3 anterior, ¿no? El vender mis servicios profesionales, generar confianza, establecer esa relación de confianza con el cliente, entonces el cliente va a poner excusa porque no está obligado, no se siente comprometido a decirme lo real. Ojo que en algún caso el cliente puede llegar a no querer ofenderme, entonces no sabe cómo zafarse o no sabe qué decirme para irse, entonces pone una excusa. Por más que me respeta, por más que me valore, digo esto para que no se sientan de alguna manera despreciados, ¿no? Para no bajarle la autoestima a nadie acá. Pero quiero que sepamos esto. Las objeciones se presentan de dos maneras, o en forma de excusa o en forma de explícita una objeción real. Cuanto más objeciones reales yo logre detectar, es porque estoy haciendo bien todo el trabajo anterior. Y ahí es donde obtengo la información para ayudar al cliente a comprar. Después vamos a ver qué cosas se pueden hacer, ¿no? Pero adelanto una, a ver, porque si no estamos dejando todo para adelante. Vamos a suponer que el cliente me dice el sobrino de mi señora me quiere vender quiere que yo lo cambie en su concesionaria. Entonces, una de las técnicas es verificar la importancia de la objeción. Por ejemplo, decirle al cliente, ¿ese es el único problema que te impide comprar mi unidad, mi vehículo o este vehículo? Y si el cliente dice sí, fíjense qué información, ¿no? Qué interesante. Me está diciendo
que lo único que le está impidiendo hacer el negocio es el problema que tiene de la relación familiar esta. Entonces, a ver, las preguntas siguientes. Entonces, si tu señora estuviera de acuerdo en comprarlo acá y no comprar a su sobrino, ¿vos lo comprarías? Y la respuesta siguiente, sí, obvio, porque ya me acaba de decir que es lo único que le impide. Bien, entonces listo, que se vaya el cliente, pero por lo menos yo ya sé cuál es el problema real. Obviamente no nos podemos meter en la vida de los demás, pero sí lo podemos ayudar a pensar. ¿Mm? Quizá habría que ver si nos metemos en el comparativo de la marca de tu sobrino y qué prestaciones da y qué diferencias hay, porque ahí nos metemos en el terreno racional. Y ya sabemos que el 95% de las decisiones no son racionales. En la compra de un auto, en la compra de una cosechadora, a pesar que diga, pero mirá que una cosechadora cuesta $300.000. Las decisiones son decisiones emocionales. La razón, o psicológicas, ¿no? Psicológicas, decisiones psicológicas. La razón aporta justificaciones a una decisión tomada emocionalmente. Entonces, ahí es donde juega un papel clave el vendedor. Obviamente importa la marca, obviamente importa el prestigio del concesionario, obviamente hay muchas cuestiones que tienen que ver con el, este, con el trabajo. Perdón que justo me sonó el teléfono y lo tuve que apagar. Bien, entonces hay dos tipos de objeciones, ocultas y reales. Las ocultas son excusas para no comprar, esas aparecen con frecuencia cuando el vendedor no hizo bien su trabajo, cuando no generó confianza, cuando no estableció una buena relación, o cuando todavía no se dio, porque no significa que tengamos que cerrar la venta en la primera entrevista. Menos todavía cuando yo voy a visitar al cliente. Acabo de decir que las ventas se cierran en la quinta entrevista, cuando yo voy a buscarlo. Ahora, cuando el cliente viene, es probable que muchas ventas se cierren en la primera o en la segunda. Muchas veces no se cierran por falta de pregunta de cierre. ¿Mm? Muchas veces, como les decía al principio, el 80% de las veces el cliente ya decidió y sin embargo el vendedor todavía no le hizo pregunta de cierre. ¿Mm? Porque no se anima. Y acá voy a hacer una aclaración, me voy a adelantar un poquito. ¿Saben por qué no me encontré yo con que los vendedores no hacen preguntas de cierre? Esta invitación al cliente a tomar la decisión. No una vez que el cliente me dijo, mira, tengo duda porque puedo tener problemas familiares y lo compro acá, no le puedo hacer la pregunta de cierre ahí porque el cliente me está manifestando un problema. Sí puedo hacer esto que me decía yo, verificar la importancia de esa objeción y de alguna manera invitarlo a que haga ese comparativo o a que hable con su mujer al respecto. Pero yo he llegado a una conclusión, después de observar muchas situaciones de venta y muchos vendedores. Muchos vendedores no hacen preguntas de cierre, en algunos casos la minoría porque no saben cómo hacerla. Y yo les dije son preguntas, invitaciones a tomar la decisión. Hacemos el boleto. ¿De qué color lo querés? ¿Te lo llevas ahora? ¿Con qué cilindrada? Es decir, ¿te gusta este modelo? Son todas preguntas. Para que el cliente diga sí o que me frene y me diga no, para que todavía tengo, digamos, problema financiero, no lo tengo resuelto. La situación, el pago no lo tengo resuelto. Entonces, una pregunta decir es una pregunta. Fíjense que yo les decía, al principio son abiertas, ya a esta altura es una pregunta cerrada. Nosotros nos vamos a concentrar en el manejo de la objeción y en el cierre, con lo cual van a ver que todas son preguntas y todas son cerradas. Invitando a que el cliente concrete, vuelvo a recordarle la que acabo de hacer, ese problema es lo único que te impide tomar la decisión. El problema familiar que te puede generar, ¿es lo único? Es una pregunta cerrada. El cliente tiene que decir sí o tiene que decir no, bueno, no es tan así, porque entonces entonces lo ayudo a pensar al cliente. Les recuerdo que manejar una objeción es ayudar al cliente a que tome una nueva decisión basada en nueva información. La decisión la toma el cliente. Y acá es donde viene el problema principal. Muchos vendedores saben cómo hacer la pregunta de cierre, pero no se animan, no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque tienen miedo al no. Hay una probabilidad que el cliente me diga no. Cuando yo le pregunto, ¿hacemos el boleto? Efectivamente, hay una probabilidad de que diga no. Dependiendo de la calidad del trabajo anterior, es más alta la probabilidad del no o más baja. Cuanto mejor hice el trabajo, pero siempre va a haber una objeción. Y cuando yo le hago una pregunta a decirle al cliente, ¿te llevas este modelo? El cliente puede llegar a decir sí, o prefiero el otro,
O me puede llegar a decir no porque no tengo resuelto el tema del pago. O porque no me gustan los colores que tenés, o porque todavía no tengo, lo quiero pensar, quiero mirar otro modelo, quiero mirar otras marcas. Me está diciendo el por qué no. Me está dando la información para poder tomar la decisión. Entonces, el cliente va a decir sí o va a decir no. Si me están diciendo que tengo 10 minutos, así que vamos a ir adelantando un poquito más. Tipos de objeciones. Acá básicamente, estas son las 5 tipos de objeciones que existen, o prácticamente toda objeción pueden entrar dentro de esta tipología, ¿no? Cuando el cliente dice es caro, es más de lo que yo pensaba gastar, temas de financiación, temas de tasa, todo tiene que ver con el precio, objeciones al precio. En algún caso puede ser que el cliente esté regateando. Objeciones al momento, lo tengo que pensar, déjamelo, lo tengo que consultar, lo voy a decidir más adelante, lo quiero pensar lo quiero consultar con la almohada. Objeciones al momento. Esta es muy común, esto de seguir pateando, y hay mucha gente que vive pateando la pelota para adelante. Hasta que lo agarran en un concesionario de una marca que tampoco él la tenía como la número 1 y sin embargo le hacen la pregunta de cierre y a veces lo hacen decidir. Objeciones a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que venía hablando de la relación. Cuando el problema soy yo, no el producto que vendo, ni la marca de vehículo que vendo, sino soy yo, no está hecha la relación, el cliente se siente incómodo. El problema es que no se siente cómodo, entonces se va a otro lado. Objeciones al producto o objeciones a la marca. Al producto es no, un utilitario no, porque yo viajo, quiero algo más cómodo que un... Entonces, o a la marca. Si es una objeción a la marca, evidentemente él no va a venir. Es más probable que yo tenga estas objeciones cuando yo vaya a visitar al cliente, ofrecerle una pulverizadora marca X y el cliente tiene una marca Z. Y no, porque yo pulverizadora para mí es Z, no es X, no, X es tractor o X es cosechadora. Bien, estas son básicamente los tipos de objeciones. Ahora, si yo salgo si yo salgo al campo, a la calle, por el teléfono, personalmente, ahí me voy a encontrar con este tipo de objeciones. No me quieren recibir o no quieren atenderme. Rechazan el contacto telefónico, el contacto personal. El otro tipo de rechazo es a darme la entrevista. En realidad yo estoy llamando para conseguir una entrevista o estoy tocando una tranquera, ¿no? Entrando a un campo para pedir una entrevista con el dueño del campo, con el capataz, con el maquinista, con quien sea, y me dice, no hay nadie, no están. Y la otra es a comprar el producto. Esto lo aclaro porque muchas veces, incluso cuando el cliente viene y se supone que la resistencia a comprar el producto. Pero hay veces donde el cliente no deja que el vendedor entre a su intimidad. Es importante esto porque yo no voy a hacer cosas que esté identificando como que el cliente está rechazando comprar el producto cuando en realidad no me quiere atender o no me quiere dar la entrevista. Si no conoce el producto que yo estoy ofreciendo, la pulverizadora que mencioné recién o la picadora, no tiene ni idea, no tiene más pálida idea del producto. No es un rechazo a comprar el producto, es un rechazo a perder tiempo, a darme la entrevista, porque él cree que no necesita el producto, no necesita cambiar. Escuché de Brian Tracy, o leí, obviamente, en su libro Estrategias Eficaces de Venta, él decía, la resistencia al cambio es el peor enemigo del vendedor. Ahora, cuando el cliente entra al concesionario, como nos está pasando en los países latinos estos últimos años, y calculo que por un tiempito más, tenemos ahí un viento de cola que está favoreciendo y Dios quiera que nos sostenga, ¿no? Porque creo que se está cayendo el mundo y nosotros en Latinoamérica estamos sosteniéndonos bastante bien, digamos, y hay mucha demanda y hay las concesionarias están llenas de autos. Hacia el sur del continente, la cantidad de autos que se venden todos los días es impresionante. Pero bueno, no nos endulcemos con esto y yo diría esto de la prospección, segundo paso del proceso, es algo que tenemos que estar haciendo siempre, ¿no? Y armar bases de datos y hacer seguimiento. Bien, vamos a las técnicas ahora, o a las estrategias de cómo manejar objeciones. Yo voy a mostrar 15 estrategias, ¿no? Y la primera que recomiendo es identificar la objeción. ¿Qué tengo que hacer cuando me aparece una objeción? Lo primero que tengo que hacer es identificarla. Vamos a suponer que el cliente dice, epa, esto es muy caro. No, 100 es muy caro. Entonces, las recomendaciones aquí es identificar y categorizar, le decíamos, esto es una objeción al precio. Para la mayoría de los vendedores, cuando el cliente está diciendo eso, significa no lo va a comprar.
Pero hay un porcentaje, un 10% de vendedores que cuando el cliente dice es muy caro, eso significa ya lo compró, está viendo cómo lo va a pagar. Entonces, por ese motivo, la recomendación acá es reconocerla o como me dijo una vez en un curso de venta un vendedor, yo la ignoro. Reconocerla o ignorarla. ¿Qué quiere decir yo la ignoro? Porque le pregunté, ¿y cómo que la ignora? Por suerte aprendo mucho de los cursos que doy porque escucho a los asistentes, ¿no? Y les pido que hablen, ¿no? En este caso, lamentablemente, los puedo leer por preguntas nada más. Me dice él, y yo cuando el cliente me dice es caro, yo le pregunto, ¿de contado o financiado? ¿O te llevas este o este otro? ¿Mm? O empieza a hacer el boleto. Me dice su quit y le digo, pero pará, si el cliente te dijo que era caro. Yo hago de cuenta que no la escuché, la ignoro. Entonces, en un porcentaje chico me dice, el cliente dice, este es un sordo, bueno, no, a ver cómo lo puedo pagar a esto. Y se engancha con el cierre y con el boleto. Ahora también me dice, la gran mayoría me dice, no, pará, que te dije que me parece mucha plata, 100. Ah, bueno, y ahí sí, me dice, ¿para qué voy a lidiar con el 100% de los casos cuando en el 10% ya lo resolvemos y era una excusa del cliente o se estaba debatiendo ahí? Lo ayudo a que tome la decisión. O sea, fíjense, aparece la objeción y va directamente al cierre este vendedor. Yo lo probé, sinceramente funcionó, se lo expliqué a un montón de vendedores, lo probaron, en algunos casos funcionó, por eso lo pongo acá. Pero lo primero, identificar la objeción, reconocerla, categorizarla, ubicarla, es una objeción al momento, y me está ocultando algo, o es una objeción al precio, o es una objeción al producto, o es una objeción a la marca. Bien, recomendación que ya lo hice también, no abandone nunca a su cliente. Yo creo que las objeciones surgen en proporción inversa a la calidad del trabajo previo que hizo el vendedor. Cuanto mejor es la calidad del trabajo previo, detectar necesidades, demostrar confianza, escuchar al cliente, meterse en el problema del cliente, desarrollar empatía, generar la relación, menor es la cantidad y la calidad de objeciones que aparecen. Ahora, si no hice nada de lo anterior, la objeción es una barrera insuperable. Pero lo que no puedo hacer es formar parte de ese 80% de los vendedores que abandona al cliente ante la primera objeción. Como les decía, en el 90% de los casos, los vendedores que hacen algo terminan cerrando la venta. Y ahora vamos a ver qué cosas. Pero bueno, la recomendación es esta, no abandonarlo al cliente. Ser de ese porcentaje que no abandona al cliente. No discutir. Acá hay 3 no, muy parecidos, ¿no? No discutir, no ofenderse, ni justificar. Dale Carnegie dice, ante una discusión, usted puede ganar la discusión o la buena voluntad de la otra persona, ya sea con un hijo, con un cónyuge, con un cliente, con un compañero de trabajo, con quien sea. O gana la discusión o gana la buena voluntad. ¿Usted qué prefiere? Rara vez las dos cosas, muy rara vez las dos cosas juntas. Si usted tiene que ganar una de ellas, ¿cuál prefiere? Y la mayoría decimos queremos ganar la buena voluntad, no la discusión. Entonces, ¿para qué discutir? Es muy gráfico en el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Dale Carnegie dice, hay que evitar la discusión como se evitaría una víbora cascabel. Me quedó tan grabada esa imagen, no tengo ni que, no tiene sentido discutir, porque para colmo, y fíjense lo que dicen, el 95% de los casos, o en la mayoría, el 95%, cuando termina una discusión, ambos contendientes terminan creyendo que tenían la razón. No tiene sentido discutir y con el cliente menos, porque ahí sí perdemos el cliente. No ofenderse. Cuando el cliente me larga una objeción, no me está rechazando a mí. Es un problema que tiene él y me lo está diciendo en voz alta. Menos mal que lo dice en voz alta. Ahora, hasta uno podría decir, bueno, me debería ofender si el cliente no me dice qué problema tiene, lo tengo que pensar. Yo no le puedo decir qué tiene que pensar. Lo tengo que ayudar a pensar y ahora vamos a ver cómo se hace, ¿no? No justificar. Esto es algo muy natural del ser humano, ¿no? Tender a justificar esto que este famoso dicho de no aclare que oscurece, ¿no? Si justamente se generó una objeción, el vendedor lo único que va a hacer acá en este momento justificando es fortalecer o reforzar o volver a machacar lo mismo que produjo la objeción. Si el cliente me dice que es caro y yo le digo, no, mira que no es caro porque tiene tal cosa y tal otra y porque no sé qué, cada vez que meta más yo la pata, el otro está cada vez más convencido que es caro. Entonces lo que no hay que hacer es justificar. Es un error muy común, de lo más común y de los peores que hay, ¿no? Entonces, no abandone al cliente, no discutir, no ofenderse ni justificar. Acá prácticamente hasta este momento son todas actitudes pasivas.
todas estrategias pasivas de lo que no tengo que hacer. Bueno, pasiva, en realidad tengo que hacer un esfuerzo para no hacer esto. Por eso es importante que analicemos qué estamos haciendo cuando el cliente larga una objeción. ¿Estoy justificando? Y lo único que estoy haciendo es convencerlo al otro de que tenía razón con lo que me dijo. Y ahora empezamos a, con otro color lo puse, a cosas que se pueden llegar a hacer. ¿Qué estrategia voy a implementar? Acordar con su cliente. Vamos a suponer que el cliente dice, lo tengo que pensar. ¿Qué quiere decir esto de acordar con su cliente? Y consiste en decirle al cliente o hacerle sentir que es coherente, hacerlo sentir cómodo con lo que acaba de decir. Y la verdad que sí, es una decisión importante. Cambiar una picadora no se la cambian todos los días, ¿no? Es una decisión, eso es acordar con el cliente, es hacerlo sentir cómodo con lo que acaba de decir, es decirle, yo haría lo mismo, ¿no? Es decir, a mí también me costaría la decisión. No es fácil decidir, es acordar con el cliente. Si el cliente me dice, y lo que pasa es que mi auto tiene 3 años, la verdad que anda bárbaro, lo tengo con pocos kilómetros, no me dejó, ¿y qué le puedo decir? Si yo lo vi al auto, le tengo que decir, sí, la verdad que lo tenés bárbaro el auto, es un buen auto. ¿Qué le voy a decir? ¿Que no es un buen auto? Tengo que acordar con el cliente porque eso me va a servir para repasar acuerdos. Paso siguiente, repasar acuerdos parciales. No lo toqué en el proceso de la venta, pero yo tengo que ir haciendo acuerdos parciales con el cliente. Por eso lo de las preguntas abiertas al principio e ir acotando. Entonces, ¿lo necesitas para trabajar? Sí. ¿Necesitas que tenga determinadas comodidades? Sí. ¿Que cargue tantos kilos de peso? Sí. Son acuerdos que yo fui evaluando. ¿Querés invertir hasta tanto monto? Por lo que el cliente me dice, sí. Bueno, entonces voy acotando y voy haciendo acuerdos. Esos acuerdos me sirven ahora. El cliente me va a decir, por ejemplo, bueno, yo lo pienso y te vengo a verla, vengo más adelante. Vamos a suponer que el cliente se quiere ir diciéndome eso. Me está ocultando lo que tiene que pensar. Entonces yo le diría lo siguiente, mira, ya casi media hora, una hora estamos acá, para que me quede claro a mí. ¿Puedo hacer un repaso de la situación? Sí, sí, dale. Entonces empiezo a repasar los acuerdos, incluso hasta por escrito, ¿no? ¿Estás de acuerdo con el tipo de utilitario, el modelo? Sí, eso es un acuerdo. ¿Estás de acuerdo también con el precio, el rango de precio? Sí. ¿La financiación te pareció adecuada? Sí, sí, la financiación bien. ¿Estás conforme con que no te recibe el usado? ¿Que lo podés manejar por tu cuenta? Sí, eso lo puedo manejar, pero bueno, me puede demorar un poquito, pero si ustedes me dan la financiación, yo lo vendo tranquilo. Y una vez que terminé de repasar los 2, 3, 4 acuerdos que yo ya hice con el cliente, me quedo callado. Acá es donde tenemos que vencer la tentación de hablar. El cliente lo hemos puesto a pensar, le hemos pasado en limpio media hora, 45 minutos, una hora de charla con él. El cliente me va a terminar diciendo el motivo por el cual no puede decidir. Me va a terminar diciendo en lo que no está de acuerdo. También lo puedo hacer por opción positiva, por opción negativa, perdón. El repaso de acuerdo por opción negativa, diciendo, ¿no te gustó el modelo de del utilitario? No, no, cuando el cliente dice no, me está diciendo en eso estoy de acuerdo. ¿No te pareció bien la financiación? No, no la financiación. ¿No te pareció bien tal cosa? ¿O no te gustó tal otra? Entonces yo repaso lo que yo sé que estamos de acuerdo, porque yo soy el que controlo la entrevista, y el cliente, una vez que lo hice pensar en todo lo que sí está a favor de la decisión, se quedó pensando, y si yo hago el silencio y aguanto la tentación de hablar, y aguanto el silencio, porque acá hay otra aclaración, después incluso sirve para cuando hago la pregunta de cierre, ¿hacemos el boleto? Y ahí me tengo que quedar callado. ¿Cuánto tiempo? El tiempo necesario hasta que el cliente hable. Para el vendedor, que hizo este repaso de acuerdo o la pregunta de cierre, es como que no estamos haciendo nada, pero el cliente está pensando, está cruzando toda la información en su cabeza. Está toda la información que traía, más toda la que recibió en mi reunión, más todo, se le está mezclando y está viendo ahí sí, cómo hago con esto y cómo hago con lo otro, y a quién se lo vendo y a quién lo compro y cómo lo hago y cuándo y el color y el modelo y la cilindrada. Entonces, está pensando, para el cliente no pasa el tiempo. Entonces, el problema, lo que normalmente ocurre acá es que aquellos vendedores que llegan a este punto, hacen preguntas de cierre o repasan acuerdos, no aguantan el silencio y meten la pata e interrumpen el razonamiento del cliente. ¿Para qué voy a hacer preguntas de cierre si no voy a aguantar el silencio?
Esto viene un poquito más adelante, pero es importante que lo remarquemos. Una vez que yo hago pregunta cerrada, porque fíjense, les recuerdo, son todas cerradas, eh, lo siguiente es callarme la boca y esperar hasta que el cliente hable. El cliente me va a decir, bueno, está bien, vamos a hacerlo al negocio, o me va a decir, no, mira, el problema es que tal cosa y tal otra. Tengo multa y no las puedo sacar, qué sé yo, tengo $10.000 de multa y no tengo ganas de sacar. Otra estrategia, devuélvala en forma de pregunta. Vamos a suponer, cualquier cosa que diga el cliente, pruébenlo, incluso no hace falta que esté el cliente, pruébenlo con un hermano, con un hijo, con un compañero de trabajo, cualquier cosa que diga. Vamos a suponer que el cliente me dijo, y es demasiado caro. Devolver en forma de pregunta significa ponerle signo de pregunta a lo mismo que dijo el cliente. ¿Es demasiado cara? ¿O es demasiado caro? Lo mismo que dijo el cliente, ¿no? Incluso en algún caso lo he probado y funciona. Cuando el cliente dice, me gustaría pensarlo. ¿Qué pasa si le hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Te gustaría pensarlo? Sí, porque no me cierra tal cosa. Entonces hay muchas veces que el cliente lo aclara. Entonces, devolver en forma de pregunta significa que en lugar de tener que explicar yo por qué soy tan caro o por qué el vehículo es tan caro, que el cliente aclare qué es lo que quiso decir con lo que dijo. Ahora, si el cliente insiste, sí, 100.000 es muy caro, insiste en lo mismo, usar la siguiente, pedirle que le aclare. Bueno, pero ¿cuánto de caro? ¿Con qué estás comparando? Lo que yo recomiendo es no usar esta técnica, la número 9, cuando con la número 8 se resuelven el 50% de las objeciones. Cualquier cosa que diga el cliente, el auto, mi auto tira un par de años más. ¿Tu auto tira un par de años más? Sí, porque mira, le cambié cubierta hace una semana y la verdad que una pena. Nadie me reconoce un peso más y un peso menos por las cubiertas. Fíjense que nos está dando la información. O directamente, devuélvale, digamos, si uso esa técnica y el cliente me insiste con lo mismo, sí, tira un par de años más, tira tranquilamente, y sigue insistiendo con lo mismo. Bueno, pero ¿qué es lo que te gusta del auto? ¿Qué es lo que te parece que no, que te está costando, qué sacrificio te está costando? Pedirle que aclare. ¿Mm? Em, pero no usar la 9 cuando con la 8 podemos, digamos, en la mayoría de los casos, en un 50%, aclararla, ¿no? Pida al cliente que la repita. Ya nos faltan 5 y ya estamos terminando. ¿Qué significa esto que la repita? A lo mejor pasó una hora desde que empezamos a hablar con el cliente y ya nos largó de entrada la objeción. Mirá, estoy viendo, pero no quiero sacarlo hasta dentro de 2 meses. ¿Viste? Entonces, al final de la entrevista, cuando el cliente está por ir, cuando ya vimos, hicimos varios acuerdos parciales, a ver, ¿me puedes repetir qué es lo que te impide comprarte esta camioneta en este momento? Este vehículo, esta picadora. ¿Qué pasa acá? El cliente pasa en limpio todo, la racionaliza a la objeción, la vuelve a pensar, incluso aún cuando diga, no, lo que pasa que mi primo vende en la concesionaria Pirulo y me dijo que me iba a hacer un descuento de la Gran 7 y que me regalaba su comisión, pero la verdad que comparando, ¿qué quiero decir con esto? Le estamos ayudando al cliente a que piense, a que evalúe, a que razone con la información que le estuvimos dando. Eso lo puede ayudar a que la objeción pierda importancia. Siempre se recomienda, fíjense que ya lo hemos aplicado con la número 1, ¿no? En el caso de ignorar la objeción, hacer preguntas de cierre. Hacer preguntas de cierre me lleva al cierre de la venta o a la verdadera objeción. Toda objeción representa una oportunidad de cierre. Ya sea por ignorar la objeción o ya sea por reconocerla. Ejemplo, vamos a suponer que el cliente me dice, no tengo cerrada el pago. Y la pregunta sería, si vos, a ver, primero verificar, que es lo que viene después, ¿no? ¿La financiación es lo único que te impide comprarlo? Sí, yo creo que sí, ¿viste? La forma de pago. Bueno, y ahí viene la otra, ¿no? Si yo te consiguiera esta financiación, ¿vos lo comprás? Es una pregunta de cierre. Si yo te consiguiera, incluso fíjense, lo estoy poniendo en condicional, no me estoy comprometiendo ni estoy comprometiendo a mi concesionario. Después tendré que ir a hablar con el gerente, con el jefe de ventas, para ver la condición, ¿no? E incluso usarlo cuando ustedes saben que ya lo pueden hacer. Hay cosas que hay márgenes de negociación. Si yo te bonificara el flete, si yo te bonificara tal cosa, ¿lo comprás? Si el problema es un precio, el problema de precio, ¿no? Bien, ¿qué preguntas de cierre? Y acá vienen las técnicas de cierre. Fíjense, son básicamente 4 técnicas. Pedirlo. ¿Te llevas este vehículo? ¿Hacemos la operación? ¿Hacemos el boleto?
firmamos el pedido, hacemos la orden de compra, señalamos el producto. Es decir, pedirlo es tan simple como eso. El alternativo es darle opciones. Las opciones sería el color blanco o negro, el 1.8 o 2.0. Esas son opciones. Yo estoy invitándolo a que tome la decisión dándole opciones del sí o sí. No le estoy preguntando lo compra o no lo compra. El darlo por sobreentendido, qué sé yo, la cosechadora la queré con piloto automático, ya estoy dando por sobreentendido que la cosechadora la lleva. Entonces, ya estoy, digamos, con llanta, entonces, ¿te parece, te lo vas a llevar con llanta? El desafío, la otra, ¿no? El desafío es de alguna manera el ejemplo que daba recién. Si te demuestro tal cosa, si te consiguiera tal otra. Vamos a suponer que el cliente me plantea con que, no, lo que pasa es que no me convence el ahorro que me genera el piloto automático, por decirle. Entonces el desafío sería, si yo te demuestro que en un año recuperás la inversión, o en 6 meses recuperás la inversión en este piloto automático, ¿lo comprás? Es un desafío. Después tendré que ver cómo demuestro el desafío. Los desafíos normalmente se demuestran a través de experiencia de otros clientes. Bien, chequé la importancia de la objeción. Esto ya lo hemos usado antes. Este problema es lo único que te impide comprar la camioneta, es lo único que te impide tomar la decisión. La financiación, el precio, cualquiera sea la objeción que ponga el cliente, chequearla. Chequearla para ver si realmente es eso, porque si el cliente dice, no, es $100.000, es muy caro. Entonces, yo a lo mejor me concentro en ver cómo hago con los $100.000 y después me sale con la financiación, después me sale con que no, los cambios no le convence, la palanca, qué sé yo. Entonces, el precio, ¿es lo único que te impide tomar la decisión? Y sí, la verdad que sí, el precio lo único que me está frenando. Y bueno, ya está, entonces ahí ya verificamos la objeción. Demostrar interés en la preocupación del cliente, otra técnica, sobre todo cuando el cliente nos dice, por ejemplo, esto de que tengo un primo que me visitó y que se va a ofender si no se lo compro a él. Demostrar interés ahí sería engancharse con ese diálogo. O vamos a suponer que estoy vendiendo la picadora y me dice, no, ya tuve problema con esa marca, o ya tuve problema, vamos a suponer, porque salen con temas que no tienen nada que ver con el negocio. No voy a conseguir maquinista para que me manejen esta máquina. Entonces, ¿tuviste algún inconveniente para conseguir maquinista para la máquina? No, bueno, vos viste, porque ya Pepe, que el maquinista ya tiene 50 y pico de años, ya me dijo que no le compre más tecnología porque ya no se va a animar, ya cada vez ya ve una computadora y se asusta, para cómo estas máquinas ahora vienen ya con computadora. Entonces la pregunta ahí, fíjense cómo vuelvo, cuando me demostré preocupación por Pepe, que el maquinista, o por la preocupación del cliente, que era conseguir maquinista, encuentro la objeción real. Entonces salto a una pregunta de cierre, o a un condicionante, como por ejemplo, si Pepe se animara a manejar esta máquina, ¿vos la comprás? Entonces ya estoy haciendo un cierre, ya estoy buscando un acuerdo con una especie de desafío. Después mi problema será convencer a Pepe o mostrarle a Pepe, o que Pepe se convenza en definitiva de que es más fácil manejar la máquina nueva que la vieja que tenía. Pero todo surge a partir de concentrarme en el cliente y no en el producto. Anticiparse a las objeciones significa, y una de las últimas estrategias ya, significa tener una batería de un listado de cosas que me han dicho los clientes, y esto sí, yo tengo la precaución de que después de cada entrevista tomar nota, hacer un registro de todas las objeciones que plantean los clientes para no decidir. Entonces, si yo trabajo estas técnicas y las practico, me voy a poder anticipar a las objeciones. Entonces, cuando el cliente me las plantee, yo ya tengo el ejercicio de, de qué hacer con cada una de las objeciones. Acuérdense, perdónenme que les hable así, pero acordémonos de que mi función no es convencerlo de lo que no está convencido. Mi función es ayudarlo. Mi función no es ser pesado con el cliente. Mi función es agarrar su problema, ponérmelo al hombro y ayudar a que lo resuelva él, el cliente. Y yo lo único que puedo hacer es como vender, es ayudar a que el cliente compre. Es lo que decía al principio. Yo no le puedo enseñar nada a nadie.
Enseñar es ayudar a que el cliente aprenda, en definitiva, a que el alumno aprenda. Pero ustedes son los que van a tener que aprender y buscar qué cosas tienen que mejorar y qué cosas van a practicar, qué cosas van a aplicar y después qué cosa funciona y qué no funciona, en definitiva. Bueno, vender es ayudar al cliente a comprar. Cerrar la venta es ayudarlo a que tome la decisión. Y la decisión es sí o no. Y yo no me tengo que ofender. Y se lo tengo que decir al cliente. Lo peor es que el cliente se vaya sin tomar la decisión. Lo último es no fabricar las objeciones. Esto de decirle al cliente después de 1 hora o después de 3 entrevistas que fui a verlo para ver la picadora, decirle, bueno, mira, yo te traigo el negocio, esta es la propuesta, cuando a vos te parezca, me venía a visitar, me llamás y yo vengo y cerramos el negocio. E irse. Eso es fabricar la objeción. A lo mejor era el momento de hacerle la pregunta de cierre al cliente. Y acá está la explicación, ¿no es cierto? La explicación es esta. El miedo al no. Por eso es que muchos vendedores la fabrican. Porque el no puede causar pérdida de confianza y de autoestima. Entonces, ante esa posible pérdida, la soberbia hace que yo evite hacer preguntas de cierre. Eso es lo que se logra. Dicen que la soberbia es lo opuesto a la autoestima. Y cuando la autoestima está muy baja, la soberbia suele subir. Entonces, la soberbia hace que yo no arriesgue a escuchar un no porque me puede ocasionar pérdida de autoestima. Entonces fabrico la objeción y lo dejo pensando al cliente. Lo mismo que viene al concesionario un cliente, le muestro el producto y me quedo tranquilo que presupongo que el cliente no va a comprar, entonces es lógico que se vaya. Y casi que inconscientemente lo estoy echando. Y el cliente estaba con ganas de comprar, o a lo mejor ante una pregunta de cierre, el cliente se iba a tirar a la pileta, pero el problema es que no lo hacemos. Y acá me gustaría comentar, para ir terminando ya y después entramos ya en las preguntas, un último comentario, ¿no? Que lo tomé del libro de Brian Tracy, pero en todos los libros de ventas, el primer capítulo habla de psicología de la venta y hace referencia a la autoestima del vendedor. Pero me llamó la atención la forma dramática en que la plantea Tracy. Brian Tracy dice, la causa principal de los fracasos en las ventas es un bajo nivel de autoestima. No es un bajo conocimiento del producto, una baja capacidad negociadora o baja elocuencia del vendedor. La causa principal del fracaso en la venta es un bajo nivel de autoestima. A partir de ese bajo nivel de autoestima, empieza a sentirse todo un sentimiento de impotencia y de incompetencia, en definitiva. La baja autoestima es un sentimiento que aparece cuando uno no se considera suficientemente competente. Pero ojo, les recuerdo, la autoestima es lo opuesto a la soberbia. Cuando está baja la autoestima es porque la soberbia está muy alta. A lo mejor hay que bajar un poco la soberbia, ser más humilde, hacer más preguntas, demostrar más interés, no tener miedo al fracaso, al rechazo, y la autoestima va a ir levantando. La autoestima va a ser lo que me va a permitir hacer preguntas de cierre, me va a dar autoridad para manejar profesionalmente, como lo maneja un médico o un abogado a la relación con su cliente. Finalmente, esta frase que la dije al principio, es su convicción lo que convence al cliente, no el esfuerzo que usted haga por convencerlo. Les deseo éxito en la aplicación de estas técnicas. En pocos días van a poder ver de nuevo este material. Les sugiero que practiquen, que prueben. Son tantas técnicas que algunas calculo le van a resultar productivas.